Hola, ¿cómo están? Soy Guille Petruccetti. En este video vamos a hacer un sello rectangular clásico. Lo vamos a hacer en oro, pero la técnica se aplica de la misma manera en cualquier otro material. La idea es prestar fundamental atención en la importancia de la geometría en la joyería y cuán importante también es respetar las líneas que nosotros trazamos, nuestros dibujos. En principio, preparamos un rectángulo de chapa sabiendo ya la medida que vamos a utilizar. La dejamos perfectamente paralela, midiendo arriba, al medio y abajo para asegurarnos de que esté correctamente. Cortamos una de las puntas a 90 grados y ya podemos buscar la mitad de la chapa trazando una cruz. De la cruz vamos a partir hacia un lado y hacia el otro, dándole la medida de la mesa del sello. En este caso son 14 milímetros, con lo cual me voy 7 milímetros para cada lado. En cada extremo le voy a dar 2,5 milímetros para cada lado para sacar un cuerpo final de 5. Ese final, ese punto, lo voy a unir en una línea recta hasta cada vértice del rectángulo que quedó, cada vértice de la mesa del anillo. Esa mesa ya no la voy a tocar más. Elimino el excedente de material y ya va tomando la forma del cuerpo del sello. Rectifico después de haber cortado y vemos la medida. En este caso es una medida 28. Le vamos a dar de ese largo de cinta 5 milímetros más para cada lado para poder después ajustar la altura que queramos darle. Sobre los 7 milímetros por lado que di, voy a hacer un pase de sierra y con una lima matricera triángulo la voy a pasar de filo para que me dé un ángulo de apertura. Recosemos el material para que tenga maleabilidad y parándome con una pinza plana bien paralelo a la línea que marqué con la lima matricera triángulo, doblo. Doblo ¿hasta dónde? Hasta donde el material me deje. El resto vuelvo a repasar con sierra y vuelvo a doblar. ¿Para qué hago esto? Para que no se marque el material, para que siempre me mantenga una recta y no haga una curva en los ángulos. Cuando ya conseguí el ángulo deseado, puedo soldar y dejar fijos esos ángulos. Trazo con compás hasta donde no voy a golpear con el martillo sobre el mandril y con una pinza de punta redonda doblo el cuerpo hasta tenerlo perfectamente presentado. Una vez presentado y después ya soldado, cuando mandrile me voy a dar cuenta si la altura que tengo es la que yo necesito. Caso contrario, corto el cuerpo, vuelvo a soldar hasta llegar a la altura que yo quiero darle. En este caso tengo que llegar a una altura de 2 milímetros. Es un cuerpo, una mesa bastante baja. Cuando mandrilo, dejo la mesa por fuera del mandril. No la expongo a que el mandril la pueda redondear. Todo el tiempo la estoy protegiendo. Rectifico después de la soldadura, asegurándome de que el punto más bajo del anillo quede en un solo plano unido con la tabla del anillo. Cuando ya tengo rectificada todo el anillo, preparo chapa para las tapas. Las tapas las voy a poner a filo de la tabla y vamos a marcar por fuera con una punta de trazar. Marco una de las tapas para que una tapa corresponda a un lado y la otra al otro. Cuando ya tengo las medidas, corto y empiezo a ajustarlas, llevarlas a las medidas exactas por fuera. Una vez que ya tengo la medida por fuera exacta, vamos a marcar por fuera, en la parte recta del anillo, con la punta de trazar hasta donde llega cada tapa. Vamos a enhebrar en el arco
y vamos a marcar 4 puntos sin meternos en la parte superior del anillo, ¿sí? Hecho esto, con una lima matricera, también puede ser una lomo de burro, vamos a limar en diagonal buscando un ángulo de 45 grados, dejando apenas un filo, como ven en la imagen, en los 3 lados. Lo mismo vamos a hacer en la tapa del lado interno. Vamos a buscar 45 grados para que calce perfectamente e internamente y así lograr una costura perfecta. Esta técnica es un poco más laboriosa que cualquier otra, pero nos aseguramos que nuestra costura queda impecable. Soldamos ambas tapas y cuando ya tengamos soldado y blanqueado el anillo, con cualquier regla redonda, una plantilla redonda, buscamos la medida en el palo de medida y la vamos a pasar sobre ambas tapas. Ya ahí podemos enhebrar en el arco y calar. El primer corte se hace en diagonal para no tocar la tapa inferior. Cuando ya cortamos la primera tapa, vamos a dar vuelta el anillo, cortamos la segunda tapa y volvemos a girar para poder sacar la rebaba, la diagonal que generamos con el calado cruzado. Hecho esto, con una lima media caña vamos a eliminar todos los bordecitos, ¿sí? Vamos a rectificar para quedar unidos completa y perfectamente el cuerpo. Ahora sí podemos mandrilar para ayudarnos a redondear completamente el anillo y ya poder hacer el interno, ¿sí? Limpiar el interno. ¿Con qué? Con una gomita abrasiva. Bien, ahora vamos a rectificar las tapas, el cuerpo y la mesa del anillo. No porque falte mucho, sino porque en este caso, ¿qué estamos buscando? Llegar a un peso deseado. Un peso que por pedido tiene que salir de esa cantidad de gramos. Esmerilamos bien fino absolutamente todo y como le vamos a poner un relieve, ya lo dejamos pulido con un cepillo de pelo corto para que no nos modifique los ángulos. Preparamos la chapa para el relieve, pegamos en lacre y ya podemos dibujar las letras y marcarlas con buril. Nos aseguramos también de que las letras queden en eje, trazando también una cruz en la chapa que va a ser el relieve. De esa manera el dibujo tiene que quedar centrado. Cuando terminamos de marcar el relieve, tenemos la ventaja que es una pieza plana, entonces con un punto marcamos dónde va a sentar la mecha. Perforamos y podemos empezar a calar. El calado tiene que quedar lo mejor posible. Una vez que ya soldamos, no podemos retocar cualquier detalle que haya quedado. Entonces eliminamos absolutamente todos los detalles en esta instancia. Nos aseguramos que la chapa relieve apoye perfectamente sobre la mesa del anillo y procedemos a soldarlo. ¿Cómo lo vamos a soldar? Con una soldadura un poco más blanda que la que usamos para soldar las tapas y el cuerpo del sello. De esta manera, el punto de función, al ser inferior, va a correr mucho antes de poner en riesgo las soldaduras de las tapas y el cuerpo.
Trabajamos con fuego por debajo y cuando vemos que el fundente empezó a trabajar, podemos subir el fuego al relieve, siempre observando y sin arriesgar a que la soldadura pueda ir hacia arriba. Lo ideal es que muerda hacia abajo, hacia la tabla. Ya blanqueado, podemos pulirlo. Al haberlo pulido en una primera instancia, el brillo permanece en el anillo y solamente pulimos el relieve. Lavamos con ultrasonido y pasamos a retocar las letras en la bocha de grabado. Espero que les haya gustado y mucho más que les haya servido. Muchas gracias.